También van a notar que soy una persona sin mucho carácter y habilidad para el diseño. Es demasiado sencillo, entonces una disculpa por eso, pero bueno. Para empezar, yo creo que les voy a platicar un poquito de mí para que sepan quién es esta persona que les está robando media hora de su viernes. Mi nombre es Jorge Guajardo. Nací y crecí aquí en Monterrey, Nuevo León, en México. Una ciudad súper bonita para los que no sean de aquí, pues súper bonita, vale la pena cuando todo esto acabe que vengan a visitar. Estudié ingeniería bioquímica en Alemania, tuve la oportunidad de irme a estudiar allá y para mí pues fue un cambio radical por el hecho de que me llegué a un lugar donde me confronté con muchas personas con ideas muy distintas a las mías. Pero gracias a Dios fueron personas que a pesar de que tenían ideas distintas a las mías, estaban muy abiertos a debatir y escucharme. Entonces yo creo que ahí es un golpe de muchas personas que no están abiertos a escucharte si piensas diferente a ellos. Acabando la carrera, en química y filosofía y el tema de la política, muchísimo. Y yo tenía la intención de regresar a Monterrey. Y cuando llegué a grupo Mi Vida, y de una compañera y yo, María José Baker, lo empezamos de manera formal aquí en Monterrey, convirtiéndonos formalmente en directores de Hubi Monterrey. Eso fue, yo creo que el año pasado, en julio, más o menos. Y pues duré casi un año hasta este julio que tomé la decisión, junto con la directora a nivel nacional, de dejarle el puesto de director a una persona que yo creo que está mucho más preparada que yo. Y pues yo sigo colaborando con Hubi desde lo que yo puedo. Y ahorita el director actual, Gustavo, está haciendo un trabajo fenomenal. Pero pues bueno, es un poquito de mí. Tengo 25 años. Tengo una novia espectacular, también novia COVID. Sí se puede, para que vean. Y pues bueno, eso yo creo que es un poquito de mí. Y ahora les voy a platicar pues un poquito de a lo que venimos hoy. Entonces, yo creo que lo voy a resumir rápido en 3 temas. El primero, como a mí me gusta verlo, es la metodología de replantear el problema. El segundo, voy a hablar de los niveles de argumentación. Esto yo creo que los que estudian Derecho lo van a saber explicar mucho mejor que yo, pero es la forma en la que yo lo entiendo. Y por último, un poco de teoría versus práctica. Y este modelo del final me gusta mucho porque creo que nos da una visión muy global de lo que es el debate hoy en día, el debate del tema de la vida. Entonces, pues, primeramente, la metodología de replantear el problema. Esta metodología yo la saqué de un libro que no tiene nada que ver con el tema del debate de la vida, pero que creo que es una metodología que nos puede ayudar muchísimo en este debate, en el debate de los pro vida contra los pro aborto, que es una forma que no me gusta verlo de esa manera, sin embargo, pues sí, es lo que pasa hoy en día. Entonces, cuando ustedes llegan a tener una conversación, lo que yo recomiendo es que tengan una conversación con 1, máximo 2 personas de ideas opuestas. Si son más de 2, se crea lo que se conoce como el efecto de las ovejas, que cuando se está en un grupo grande, a pesar de que no se tengan buenos argumentos, se cree que se tiene la posición alta y se cree que se va más adelante en el debate solamente porque tienen el número de personas. Entonces yo recomendaría que sea una plática muy tranquila entre uno y uno o 1 y 2 máximo para que se pueda hacer. Y lo primero que hay que hacer es establecer las premisas. Y con establecer las premisas me refiero a que estemos hablando el mismo idioma. O sea, cuando yo digo vida, tú entiendes lo mismo con vida. O tal vez cuando yo digo embarazo, ¿qué entiendes tú con embarazo? Cuando yo digo óvulo fecundado, ¿qué entiendes tú con óvulo fecundado? Si podemos plantear premisas claras en conceptos básicos, yo creo que de ahí estamos dando un muy buen paso. Porque luego, si no, podemos construir un debate excelente y luego al final te das cuenta que no sirvió de nada porque él o ella con la que estás debatiendo
tiene un concepto extremadamente distinto de, por ejemplo, lo que es un latido del corazón, o tiene un concepto distinto de lo que es un embarazo. Tal vez piensa que el embarazo empieza a partir del mes 6. Puede pasar. Entonces, mientras más rápido podamos establecer premisas, yo creo que muy bien. Segundo, y esto es muy importante, porque a mí me costó mucho en su momento, pero es antes de que ustedes digan sus puntos y digan sus comentarios, tienen que escuchar los puntos contrarios y reconocer su lógica. A ver, no, las personas por lo general no son, o sea, no están bobas, no están tontos. O sea, son personas pensantes, son personas inteligentes. Aunque piensen diferente a nosotros, aunque piensen que el aborto es la manera correcta. Lo que tenemos que hacer es escuchar sus puntos y reconocer que en algunos de ellos tal vez la esencia está incorrecta, pero la lógica puede estar correcta. ¿A qué me refiero con esto? Dicen, oye, es que a ver, esta niña necesita abortar porque tiene 16 años. A ver, la lógica correcta es que, wow, es una situación muy complicada y la niña probablemente está sufriendo. Yo creo que esos puntos, los dos lados pueden estar completamente de acuerdo sin ningún problema. Donde empieza a haber diferencias es en el que eso no justifica abortar o no abortar. Pero yo creo que si ustedes son capaces de escuchar primero y reconocer que hay lógica detrás de puntas, pueden alcanzar pasos enormes. O sea, ustedes les dicen, ¿sabes qué? Estoy contigo en esto. Reconozco que es una situación complicada. Reconozco que está sufriendo. Reconozco que su vida va a cambiar por completo. O sea, de alguna forma te estás poniendo del mismo equipo, aunque no lo sean, ¿verdad? Aunque ideológicamente piensen lo contrario. Entonces, yo creo que esto es muy interesante porque normalmente en este tema, en el debate de la vida, rápidamente en el primer minuto ya se están atacando y nunca hay puntos de encuentro. Entonces, yo creo que si escuchan primero y reconocen algunos puntos que tengan lógica y los aceptan, ya dieron un muy buen primer paso. Y el segundo, y que ese claramente hay que decirlo, hay que describir con mucha exactitud los puntos en los que no coinciden. Oye, entiendo que es una situación muy complicada, pero no coincido contigo en que la solución sea el aborto. Yo creo que, y empiezas a explicar, pero hay que ser muy exactos en dónde no coinciden. Porque tal vez el momento que yo digo, estoy en contra de ti y lo que tú estás diciendo está mal, tal vez ellos puedan entender que yo estoy diciendo que la niña no está sufriendo, que la situación no es complicada y que no le va a cambiar la vida. No, a ver, eso ya lo establecimos desde antes. Yo creo que hay que aceptar que sí es una situación complicada, que sí se están sufriendo, que se está sufriendo tal vez por lo inesperado, pero luego mencionar exactamente dónde no coincidimos y por qué no coincidimos. Y cuando ya se hagan estos dos puntos, el escuchar primero los puntos contrarios y luego ustedes decir los puntos en los que no coinciden, ahora sí viene la parte de replantear el problema. O sea, tienen los puntos en los que coinciden, que son los puntos que le encontraron su lógica, luego mencionaron los puntos donde ustedes no encuentran lógica o bien donde dicen, ¿sabes qué? Por aquí no va. Y luego, en el cuarto punto, ahora sí, hay que replantear el problema. Yo creo que podemos decir, oye, es que tú y yo hasta aquí estamos en el mismo lado. Es una situación complicada, pasa esto, pasa el otro, pero luego decir, yo creo que si tú ves esto de la forma en la que yo lo veo, por ejemplo, que la vida comienza desde la concepción o que el hecho de que sea una situación complicada no exime que vaya a asesinar al niño a los 3 meses, 6 meses, yo creo que le puedes dar un giro. O sea, normalmente las personas que no piensan como los pro vida, piensan que el debate va a ir a atacar. En cambio, si ustedes llegan con la intención de escuchar y con la intención de encontrar puntos en común, va a cambiar toda la dinámica. Toda la dinámica. Obviamente, y yo creo que les ha pasado a algunos, a mí me pasaba mucho, tienen que reconocer que hay de persona a persona. Hay personas que van a estar muy dispuestas a escuchar y a decirte las cosas, y va a haber otras que no.
yo creo que hay que saber ahí discernir entre uno y el otro, y se vale que algunas veces hay personas con las que no se puede discutir, pero hay otras con las que sí. Y hay que ser verdaderamente muy pacientes y muy humildes para poder llegar, pues sí, a alguna conclusión buena. O sea, porque ya basta de que no nos podamos hablar uno con el otro. Tenemos que encontrar algún tipo de punto, ¿no? El siguiente, yo creo que es los niveles de argumentación. Y una disculpa que no lo puedo encontrar en español. Digo, seguramente hay, pero la hice un poco rápido. Pero esta es la pirámide de argumentación de Graham. Y pues a mí me gusta muchísimo porque claramente explica los tipos de argumentos que hay. En lo más bajo, los argumentos con menos peso, pues están los argumentos ad hominem, que tal vez ya los han escuchado. Están los argumentos de, pues sí, insultar a la persona. Están los argumentos de responder cambiando de tono o simplemente aludiendo a gritar, por ejemplo. Está la contradicción, aquí es cuando ya empieza a subir un poco. Ahora sí, la formalidad, exponiéndote el caso contrario. No te estoy dando evidencia de alguna otra cosa, pero estoy poniendo el caso contrario. Luego está el contraargumento, que está contradiciendo y argumentando con razón. Luego está la refutación, y en la refutación yo creo que ya se pone muy, muy interesante porque ahora sí te está explicando dónde tú tuviste un problema y por qué lo tuviste. El fundamental o el problema central, que es, haz de cuenta, cuando tú dices ese tipo de argumento, tú no nada más estás refutando, pero estás refutando el fundamento del argumento de la otra persona. Entonces, yo lo separo en tres partes para abordar el caso que estamos viendo ahorita, que es el debate de la vida, y creo que va a ser mucho más fácil comprenderlo, que es esto. Yo creo que los argumentos más básicos son los argumentos ad hominem, y normalmente se encuentran con lo dices porque eres privilegiado, lo dices porque eres religioso, lo dices porque eres hombre, o no útero, no opinión. Luego creo que están todos los argumentos circunstanciales, que por ejemplo ya se pone un poquito ya más debatible, ¿no? ¿Qué pasa con los casos de violación? El problema de la sobrepoblación, el niño o la niña van a ser pobre, mejor que no nazca, van a ser un orfanato, mejor que no nazca, el bebé viene defectuoso, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos aluden a lo circunstancial. Y luego están los argumentos que te dicen que aluden a lo fundamental. Honestamente, a mí me encanta debatir los argumentos de lo fundamental porque es donde está el problema. Honestamente, el 2 y el 3 para mí no se me hacen muy interesantes porque no tienen caso discutirlos si el 1, lo fundamental, no está bien claro. Que es un cúmulo de células, no es un humano. El humano tiene ondas cerebrales y el feto en esta etapa no las tiene. El humano siente dolor, pero en esta etapa no siente dolor. Entonces, estos argumentos son los que yo creo que más son argumentos más fuertes porque van a lo fundamental del asunto. Si una persona te refuta este tipo de argumentos, o sea, te explica muy claro por qué esto que dices ser que es un humano no es humano, wow, o sea, te está dando un argumento muy fuerte. Pero normalmente, en el tema de la vida, los argumentos que aluden a qué momento empieza la vida son los argumentos más fuertes. ¿Por qué? Porque hay una línea lógica. Si defino en qué momento empieza la vida humana, por lo tanto, es un humano a partir de X momento. Y por lo tanto, acabar con la vida de ese humano, pues es un asesinato. Entonces, esa línea lógica yo creo que es muy sencilla y es muy clara. Por eso, si se establece rápido en qué momento empieza la vida humana, se va a establecer muy rápido pues para dónde se va a ir el debate, si para un lado o para el otro. Por lo contrario, si nos quedamos discutiendo estos puntos de arriba, lo circunstancial o inclusive el argumento ad hominem de que no, pues útero, opinión, religioso, privilegiado, pues entonces es un cuento de nunca acabar, ¿eh? O sea, porque no estamos discutiendo la parte importante, lo que le da validez a todo, que es lo fundamental. Creo que más abajo lo explico de una manera más entendible, pero bueno, a cada uno de estos argumentos, que pasan muchas veces,
pues hay algunas respuestas. No me voy a adentrar mucho porque en realidad no es el punto de esta plática ver cada argumento, sino ver la estructura de la argumentación, yo creo. Pero pues para cada argumento pues hay una respuesta. O sea, los argumentos ad hominem pues pueden decir, a ver, el hecho de que tú me estés descalificando mis argumentos porque soy hombre o porque gano cierta cantidad de dinero o porque creo en un Dios, pues de alguna forma es discriminatorio y no estás aludiendo a mis ideas, estás aludiendo a mi situación. O por ejemplo, lo circunstancial también. Hay muchas maneras de contraargumentarlo. Si te dicen que el caso de violación, pues rápidamente puedes decir, son vías distintas, claramente va a haber riesgo de la madre en el momento del aborto, es una ruta de escape para el violador, claramente, y pues la madre va a sufrir, porque de por sí ya sufrió un caso de violación y ahora está sufriendo nuevamente en el caso de abortar a su bebé. Respuesta también contra la población, hay formas de responderlas y creo que van, o sea, muy detalladas, pero lo que yo quiero que vean es la estructura. O sea, para cada argumento sí hay una respuesta, pero los tipos de argumentos son distintos. Hay unos que se mantienen en lo ad hominem, en lo superficial, hay otro que se va a lo circunstancial y luego lo fundamental. ¿En qué momento, evento biológico, empieza la vida? Argumentos, por ejemplo, en puntos importantes del desarrollo humano, el primer latido, la sensación de dolor, el nacimiento. Hay un caso que me gusta mucho y este es interesante para los que no lo sepan, pues se los comparto. Yo siempre decía que una persona humana comienza a ser persona desde el momento de la concepción, pero podemos caer en una trampa, un tipo de trampa, porque si formalmente nosotros decimos una persona es persona desde el momento de la concepción, pues ¿qué pasa en el caso de los gemelos? En el caso de los gemelos idénticos, cuando un espermatozoide fecunda el óvulo, inmediatamente después pasa que hay una división en la que se reparten los cromosomas de manera equitativa de un lado al otro y no es que se esté dividiendo el mismo organismo, pero se divide para formar dos organismos distintos con prácticamente el mismo código genético, que es el caso de los gemelos. Y a partir de ahí los gemelos se empiezan a desarrollar en la misma placenta. Pero ¿qué pasa? Si yo defino entonces el óvulo fecundado como persona, pues yo nunca he visto que una persona caminando por la calle de repente se separe en dos. Entonces, a mí me gusta más definir el evento biológico de la fecundación del óvulo como en ese momento empieza la vida humana, una o más. Entonces, de esa manera se pueden saltar ese tecnicismo de que, claro, o sea, alguien te puede decir, pues no puede ser persona porque nunca ves una persona dividirse en dos personas. Pero lo que sí puedes decir es que hay una vida humana. Y eso alude a lo fundamental, que estamos protegiendo mínimo a una vida humana, tal vez a dos. Y ya creo que estamos llegando al final y es la parte de la teoría versus la práctica. Y eso me gusta mucho, es más como la parte de estrategia. Y es que lo que he visto en este tiempo que he estado metido mucho en el tema del debate de la vida, es que normalmente los argumentos pro vida, cuando yo debato, por ejemplo, siempre quiero ir de lo ambiguo y lo práctico o de lo circunstancial, quiero ir a lo fundamental y a lo teórico. Es decir, yo no me quiero quedar discutiendo que si soy privilegiado y por eso lo dije. No me quiero quedar discutiendo que si la sobrepoblación. No me quiero quedar discutiendo que si el niño van a ser pobre. No. Yo quiero ir siempre a lo fundamental porque honestamente es un campo de batalla muy ganable. Porque son argumentos claros, precisos, fundamentados por la medicina, que yo creo que Cintia se los ha explicado innumerables veces, y son campos muy ganables. Por el otro lado, el tema pro aborto va hacia el otro lado. Los argumentos pro aborto van de lo fundamental a lo práctico de lo ambiguo. Ellos no quieren estar discutiendo en qué momento empieza la vida. Ellos quieren estar discutiendo que efectivamente el niño va a nacer pobre. Y quieren estar discutiendo que tú lo dices porque tú no has sufrido este tipo de cosas. Y eso es rápido. O sea, cuando tú estás debatiendo con alguien, ellos te van a intentar jalar a lo práctico de lo ambiguo
y tú lo vas a intentar jalar a lo fundamental y lo teórico. Si ustedes discuten aquí arriba, probablemente van a perder, porque ellos tienen buenos argumentos acá arriba. Lo que tienen que hacer es discutir aquí abajo, en lo fundamental. Aquí muy probablemente van a ganar. O bueno, tal vez no ganar, pero llegar a argumentos más fuertes. En este debate normalmente no se gana y se pierde. O sea, rara vez he conocido a alguien que empieza a hablar con alguien y el otro tipo o tipa salga y diga, wow, me has cambiado la vida y ya. Es de muchas pláticas, muchas veces. Pero algo que también comprendí es que pues no todo es ganar y perder. Tenemos que encontrar a veces pues puntos medios. Y esto yo creo que nos regresamos a la parte de reconocer la validez de algunos puntos de las personas que piensan diferente a nosotros. Y aquí es la parte donde yo creo que sí son problemas reales, los problemas que ellos aluden, por ejemplo, los problemas de la sobrepoblación o, bueno, algunos problemas son reales, no todos, pero que sea el problema que sea, no justifica el aborto. No justifica. Y aquí es donde yo creo que la gente pro vida tiene campo en el cual trabajar, que yo creo que muchas veces no lo trabajamos. Entonces yo creo que aunque algunos problemas son reales, por ejemplo, desigualdad económica, falta de planeación familiar, abortos clandestinos, es una realidad. Y hay que estar de acuerdo que es una realidad y es un problema que hay que atender. Pero que no justifica. Yo creo que el área de oportunidad de estos problemas reales puede ser tener una serie de propuestas, nosotros tener una serie de propuestas a estos problemas, dejando en claro que no justifica el aborto. O sea, es decir, oye, que desigualdad económica, oye, pues sí, mira, se me ocurre esto para que haya menos desigualdad, pero es un granito de arena el que yo estoy poniendo aquí. Pero esto no justifica el aborto. O, por ejemplo, abortos clandestinos, pues, ¿cómo le hago para ayudar a que se reduzcan sin acudir a el aborto legal? Violencia familiar, claro que es un problema. ¿Cómo resolverlo? Pues tener a la mano un par de propuestas, aunque no sean propuestas grandiosas, pero si estas personas ven que ustedes se preocupan por lo que ellos se preocupan, los van a dejar en un campo donde probablemente nunca habían estado. Porque ellos esperan que no vayas a preocuparte por lo que ellos se preocupan. Ellos solamente esperan escuchar de ti palabrería de argumentos que a ellos no les interesan. Pero en el momento en que ustedes les digan, oye, ¿sabes qué? Sí he pensado en esto que me dices y es un problema real. ¿Qué te parece si vamos un día a hacer una labor social con personas que no tienen tanto dinero? Pero que te quede claro que sí es un problema y hay que ayudar, pero esto no justifica lo otro. Y pues bueno, yo creo que más o menos es lo que les puedo ofrecer. No es mucho, pero es lo que he aprendido. Así nada más recapitulando rápido, yo creo que la metodología de replantear el problema, que es establecer premisas, reconocer los puntos válidos del contrario, establecer cuáles son tus puntos en los que no coincides con el contrario y luego intentar replantearle el problema. Los niveles de argumentación, rápidamente ustedes tienen que ser capaces de acomodar los argumentos que les dicen a ustedes en las tres áreas. Oye, este argumento que me está diciendo es ad hominem, o este argumento que me está diciendo es circunstancial. Pues rápidamente tienen que bajar, no se queden discutiendo acá arriba. Y por último, yo creo que el área de oportunidad es esa, que si ya vemos que a estas personas les interesa estos problemas de acá arriba, estos argumentos, pues, aunque no justifique lo que nosotros estamos defendiendo, pues tal vez tenemos un área de oportunidad para intentar encontrar áreas comunes con estas personas. Y yo creo, mínimo a mí me sirvió muchísimo en Alemania, cuando ellos ven que te estás preocupando por sus problemas y por lo que ellos tienen, o sea, por lo que ellos se preocupan, el debate cambia radicalmente. Es otro, o sea, es otro. Te escuchan más, reconocen algunas cosas, dicen, ¿sabes qué? Es que sí es muy difícil, déjame pensarlo más, o qué libro me recomiendas. Me pasa muchas veces, muchas veces. Por eso, honestamente, yo no soy partidario de Twitter,
porque lamentablemente en Twitter, con 140 caracteres o los que sean que puedes poner ahorita, no puedes tener este tipo de conversaciones, de argumentos. Pero pues bueno, le prometí a Cintia que que iba a ser media hora, para que haga un poquito antes, pero yo creo que le podemos dedicar a algunas preguntas. Como les dije, no soy experto, pero en lo que les pueda ayudar, con la poca experiencia que tengo, pues adelante. Oigan, si quieren quitar o sea, desmutearse, es decir, hablar, pueden hablar. No hay problema, no tienen que escribirlo, pero bueno, porque aquí hay una pregunta del ¿Sí? Pedro. Dice, mi pregunta es, Ok. ¿cómo cuando terminan un debate, ya sea que esté en argumentos circunstanciales o fundamentales? ¿Cómo? ¿Cuándo lo terminan? ¿O cuál es la pregunta? Sí, dice, ¿cómo o cuándo terminar un debate? Ya sea que esté en argumentos circunstanciales o fundamentales. Perdón, Ya, estaba ya. tricky. No, no pasa nada. Pues es una buena pregunta porque normalmente en una conversación con alguien, aunque dure horas, no llegas a la solución. Pasa muchas veces. Lo que yo creo que sí hay que hacer es que si es un amigo o algún familiar, alguien que vas a fomentar de vez en cuando, que sí intente sacar conclusiones rápidas y luego a la siguiente vez que toque conversar de este tema, empezar desde ese punto para no reiniciar y reiniciar y reiniciar lo que ya habíamos hablado. Entonces, si están debatiendo, por ejemplo, un tema circunstancial, digamos el tema de que el niño va a ser pobre, pues bueno, debatirlo, pero intentar llegar a algún tipo de conclusión, a algo, tanto tú como él o ella, y para que luego la siguiente vez puedan empezar de ahí y ojalá que puedan bajar a lo fundamental. Yo quiero, Yo creo, perdón, dale, ¿sí? dale, perdón. No, no, no. Perdón, yo lo que quiero agregar ahí es que es muy importante saber como que, sobre todo por mensaje, darte cuenta en qué momento sí te están escuchando y en qué momento dejan de escucharte, como que no sé si se inhiben o simplemente de tanta información que uno puede como por vida darles, dejan de escucharte y vuelven a lo mismo. Por ejemplo, hoy me tocó con una chava que le expliqué, me tardé media hora explicándole por qué es una vida el feto. Le mostré libros, le mostré fuentes, le pasé eh, montones de artículos y ya después de 20 minutos después de que avanzamos la plática me dijo, pero es que no es una vida. En ese momento es cuando, ¿sabes qué? No me entendiste y pues no me puedo volver a Claro. poner a explicarte todo. Entonces, sepan y dense cuenta, o sea, vayan sensibilizando su percepción de si les están escuchando o no, porque tampoco es para andar perdiendo el tiempo como maestros explicándole a todos detalle por detalle. Eso lo es eso. Perdón. No, no, está muy bien. Yo creo que sí, o sea, sí pasa muchas veces que honestamente quieres, lo explicas muy bien y tienes paciencia y todo, y luego vuelven a lo mismo, pues digo, va a sonar un poco humilde, pero el hecho de que las personas, después de haber explicado tu argumento extensamente y con buena evidencia y buen razonamiento, vuelvan al argumento inicial de ellos, o sea, en el, no, pues no me convence, o no, no, esto no es así, normalmente pasa porque ya no tienen con más que seguir y no están dispuestos a perder el debate. Entonces no se preocupen, honestamente, ese tipo de cosas es que los dejaste como que en jaque, de alguna manera. Y probablemente van a buscar y van a investigar cómo, ahora sí, contraargumentarte. Porque normalmente, como dice Cintia, el que vuelvan al inicio no es un contraargumento, es solamente ser, de alguna manera, terco, ¿no? Y no dejarse. Sí, también pasa, perdón, ahí también pasa cuando, o sea, cuando la gente dice, ¿sabes qué? Es que tu fuente no es confiable y le estás enseñando de que el libro de embriología o artículos así, o sea, completamente confiables y te dicen, no, es que esos son pro vida, porque sí ha pasado y sí les va a pasar. Dicen, no, es que este libro de embriología es pro vida. No, no existen libros de embriología pro vida. Cuando tratan de hacer eso, están tratando de justificar su ignorancia o incredulidad, como se diga. Entonces, va a ser mi palabra del día. Pero sí, cuando se van esas cosas tampoco, va a sonar muy feo, pero tampoco es
de dialogar con tontos o tratar de explicarles hasta lo más básico. Pero, perdón, ¿quién estaba hablando? Sí, disculpe, tenía una pregunta y una petición. En primer lugar, mi pregunta sería, ¿qué puede entrar dentro de los tres bloques que vendrían a ser ad hominem, circunstancial y fundamental? Y una petición para Cintia si tiene algún libro PDF sobre embriología u otro, si los podría pasar por el grupo. Gracias. Perdón, Isaac, ¿me puedes repetir tu primera pregunta? No escuché muy bien. Sí, claro. ¿Qué se podría, no sé cómo explicarme, qué podría estar dentro de cada bloque que vendrían a ser el ad hominem, circunstancial y fundamental? Ya, bueno, pues normalmente lo que tú escuchas en ad hominem, por ejemplo, es cosas superficiales. Por ejemplo, tú puedes estar explicando un argumento que leíste o que viste en un video y luego te dicen, no, Isaac, es que este argumento que estoy diciendo es inválido porque eres hombre. O este argumento es inválido porque es que fíjate que tú vives en esta colonia y esta colonia es de personas con más dinero. Eso que te están diciendo a ti es un argumento ad hominem, porque no están aludiendo a lo que tú estás diciendo, están aludiendo a aspectos superficiales para desacreditarte. Algo circunstancial, pues podría ser argumentando que cuando empieza la vida, y luego algo circunstancial te van a decir, pero bueno, es que la situación en que está viviendo esta niña es extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque tiene 20 años y está a la mitad de la carrera. Bueno, es un argumento circunstancial, creo que mucho mejor que el ad hominem, pero aún así no está descalificando o no está aludiendo al argumento que tú tal vez estás diciendo. En el circunstancial, yo creo que sí hay que responderlo con mucha precisión también, diciendo por qué sus puntos tienen lógica y luego diciendo dónde tú no coincides, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Sí? Habló del punto en el que ellos quieren llevarte al terreno de lo sentimental y uno debe tratarse de mantener dentro del objetivo, lo científico. Ahora, ¿cómo yo hago para cambiar esos roles? O sea, arrastrar a la persona al terreno objetivo y tratar de mantenerme fuera de la parte sentimental. Porque si razonas desde el sentimiento, bueno, ni siquiera sería razonar, sería dejarte llevar por una emoción. Claro, claro. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos normalmente lo que una persona está viviendo detrás y puede que ese sentimiento, lo que para nosotros es algo muy débil, para ellos tal vez no. O sea, a veces pasa y les puede pasar a ustedes que quieran debatirlo desde la razón y la otra persona no sabes por lo que ha pasado. Tal vez es una niña que tuvo una serie de eventos desafortunados y ella misma tuvo que abortar y claramente desde el punto que está discutiendo es algo muy sentimental y muy fuerte. Entonces yo creo que si es el caso, es poco a poco. Primero, pasar del ad hominem poco a poco a lo circunstancial y darle importancia. Si ven que está aludiendo otra vez a es que pobrecita o es que este caso o es que el otro, es porque ellos le dan un peso fuerte a ese sentimiento, muy probablemente. Y hay que respetarlo y yo creo que hay que atenderlo, pero poco a poco, a través de la conversación o serie de conversaciones, intentar moverse a lo fundamental. Porque como dicen, si se quedan en la parte de arriba, más en el sentimiento, pueden tardar mucho y ahí se pueden quedar todo un tiempo sin lograr nada. Pero si rápidamente los llevan a lo fundamental, pues listo. Yo una técnica que les digo es esto. Lo circunstancial puede pasar muchas veces. O sea, siempre hay circunstancias. Siempre hay cosas que pueden moverse de un lado al otro. O bien, siempre te pueden decir argumentos ad hominem. Eres feo, eres alto, eres hombre, eres mujer, eres privilegiado, no eres privilegiado. Siempre te pueden dar ese tipo de argumentos. Pero lo fundamental alude a una verdad objetiva y normalmente no cambia. Es decir, que si yo estoy hablando con un chino y estoy hablando con un australiano y con un estadounidense, normalmente lo fundamental va a seguir igual, aunque lo circunstancial cambie muchísimo, ¿eh? Entonces, yo creo que unas cosas que les puedes decir es, oye, vamos a discutirlo como si fuéramos dos personas en otro país, o como si fuéramos, me dices que soy rico, bueno, imagínate que no tengo ningún dinero, o sea, que mañana me despiden y que me quedo pobre, pero sigo pensando esto que pienso.
Entonces, yo creo que si les pones esos tipos de casos hipotéticos, se van a dar cuenta que, claro, lo circunstancial muchas veces no resuelve el problema, que es en qué momento empieza la vida. Entonces, esos casos hipotéticos a veces te pueden servir para llevarlo más a lo fundamental. Yo tengo una duda. ¿Sí? Digamos que cuando lo platicas con amigos, familiares y compañeros, como que la primera vez que lo platicas es tranquilo o se ponen a la defensiva y es como, ay, ¿sabes qué? Va, dejémoslo ahí, lo dejas por la paz. Pero luego tú te quedas pensando en eso y cuando ya se calman las aguas, como que quieres regresar a dialogar, a hablarlo, pero es como, ay, ¿qué? ¿Seguiste pensando en eso? Ah, no sé, como, ay, no Claro, sé, ese tipo de comentarios y es como, hablemoslo, o sea, sigámoslo debatiendo, pero ya no quieren. Entonces, son claro, familia, claro. son amigos y querés que lo entiendan, pero no se dejan. Claro, claro. Pues a ver, yo creo que lo primero es que hay que respetar mucho, o sea, lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. O sea, si alguien honestamente no quiere hablar del tema, pues no lo vamos a obligar tampoco. De hecho, yo creo que el debate ya va perdido. Si ellos no quieren hablar del tema, pues listo. Pero si sí quieren hablarlo, yo creo que ahí tú tienes que ser muy tajante y muy honesta y decir, oye, vamos a hablarlo, pues hay que hablarlo. O sea, no me voy a enojar con lo que me digas, espero que tú no te enojes con lo que yo te diga, pero hay que hablarlo y decirle honestamente, quiero aprender por qué piensas esto. Y luego decirle, ojalá que tú puedas aprender algo de por qué yo pienso lo que pienso. Y listo. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, estoy escuchando. Ay, a ver si no suena un poco raro. Bueno, como que no sé nada. Bueno, es que no sé nada. Pero Solo sé desde que la no sé nada. ¿desde el inicio de la vida? O sea, desde el momento en el que el óvulo y el esperma se unen, o desde cuándo empieza. Sí, digo, o sea, aquí nos podemos lanzar y podemos tener este tipo de pláticas, pero sí, justamente yo creo firmemente que la vida humana, empieza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra el óvulo. En ese mismo momento empieza un nuevo organismo a ser, o sea, a ser un organismo distinto al de la madre, con un código genético distinto, y a partir de ese momento, en su estado natural, es decir, en el estado del útero, van a crear una serie de eventos bioquímicos que va a dar paso a que se empiece a multiplicar las células del mismo organismo, primero pasando de un organismo unicelular a un organismo pluricelular y luego diferenciado, y son las primeras etapas del ser humano. Entonces, sí. ¿Qué tal? Yo tengo Yo una tengo una pregunta. pregunta. Perdón. Perdón. A No, ver, está bien. Andrea primero y luego Julián. O bueno, Julián primero y luego Andrea. Perdón. No, primero Andrea, me parece bien. Muy bien. Ay, gracias, Julián. En el momento en el que ya estás de que, ok, debatiendo lo fundamental, ¿qué opinas acerca de decir yo creo o yo pienso o en mi opinión? Pues bueno, qué buena pregunta, porque cuando discutimos lo fundamental, muchas veces ya estamos discutiendo cosas muy objetivas, o sea, que se salen del ramo de las opiniones y entran más al ramo de lo científico. Entonces, yo iría a este lado. Si ustedes honestamente han hecho su tarea, ya han investigado, ya han leído y se saben buena parte de la literatura, o bien, por ejemplo, en el caso de Cintia, que ella está estudiando para medicina, yo creo que tienen que argumentar desde los hechos. Es decir, esto pasa, esto ocurre, estos eventos biológicos pasan en este momento. O sea, hablar con seguridad qué es lo que pasa y que hay argumentos y hay evidencia científica que lo demuestra. Pero si es en el caso que son personas que pues claramente tienen interés por este tema, pero por razones no se han metido mucho o no tienen o sea, no tienen preparación tal vez química o médica o bioquímica, pues puedes decir, según yo, pasa esto. Tengo esta referencia, lo leí en este lado y me hace honestamente mucho sentido. Entonces, ¿para qué? Porque luego tal vez, si no metes ese según yo o yo opino, puede sonar como si tú estuvieras, o sea, tuvieras esa posición de autoridad. Y a veces
lamentablemente, pues por nuestras circunstancias, que tal vez, no sé, estudié administración y honestamente no sé mucho de medicina, pues bueno, puede sonar que estés hablando desde un punto de autoridad cuando no se tiene todavía. Pero si sí saben la información y han leído y honestamente conocen bien el tema, háblenlo con seguridad, ¿eh? O sea, es como hablar de matemáticas. No tienes que ser matemático para decir que 5 más 5 es 10. Sí, porque te puede quitar credibilidad también, ¿no? Exactamente. Yo creo que al final puedes citar amigos que tengan ese background, por ejemplo, a Cintia, o doctores pro vida, y con mucho gusto. Pero al final yo creo que eso, o sea, dilo con mucha seguridad lo que sabes, lo que no, manténlo en opinión, pero menciónale tus referencias. Muchas gracias. De nada. Julián. Sí. Bueno, mi duda va más orientada a la parte de, bueno, últimamente los argumentos que más escucho o las ideas que más resuenan son las que el aborto debe ser legal, gratuito y seguro. Entonces, mi pregunta es si podemos debatir desde la parte de los derechos, porque muchos argumentan que el aborto debe ser un derecho, que es un derecho humano para las mujeres, demás. Mi pregunta va enfocada si se puede debatir desde esa parte o más o menos en cuál de los tres segmentos que platicábamos podría entrar eso. Claro. Es una muy buena pregunta. Creo que hay amigos que están mucho mejor preparados para responderla, pero voy a tratar de responderla a lo que yo sé. Una vez me habían dicho que, ¿cómo era? Lo legal no es bueno, no recuerdo muy bien, pero básicamente es esto. Cuando los abogados, y debe haber aquí seguramente, hay una tendencia muy fuerte a hacer pro aborto, el derecho de la mujer a decir sobre su cuerpo y todo listo. Mi opinión, según yo, parte de que las leyes están establecidas de una manera muy definida, con un lenguaje muy definido, y los abogados lo que pueden hacer, las personas que estudian derecho, lo que pueden hacer a partir de esas leyes es solamente interpretarlas y de ahí sacar conclusiones. Pero tal vez están acomodadas de una manera que no se están interpretando de la manera correcta. A lo que voy. Yo cuando hablo con amigos abogados, a mí me cuesta muchísimo porque ellos van a decirme, es que en el artículo 3 dice que esto, y en el caso de no sé quién pasó esto. Y yo, ok, lo entiendo, sí, pero honestamente yo no me sé todas las leyes que existen, ni me sé lo jurídico o lo penal o lo constitucional, no me lo sé al pie de la letra, muy probablemente ellos sí se lo saben, pero le digo, vamos a discutir, y esto es una cosa que me sirve a mí, vamos a discutir como si a ti y a mí nos mandan a Marte y nos mandan con otras 200 personas y tenemos que empezar desde cero, tenemos que escribir nuestra constitución y nuestras leyes. Ahora sí, a partir de ahí, ¿qué debería ser lo legal? Y desde ahí puedes discutir mucho más fácil. Bueno, mínimo yo, que no me sé la parte legal, o bueno, no muy a fondo. Y ahí puedes discutir mucho más sencillo. Pero bueno, Julián, si tú te sabes la parte legal, la constitución y lo jurídico y el derecho como derecho filosófico, no tanto derecho tipo interpretación de leyes, se puede discutir desde ahí también, desde la parte de, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho fundamental. Entonces, depende de cada quien, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Sale. ¿No sé si alguien más tenga alguna Hola, pregunta? claro que sí. Yo, ¿Sí, Guillermo? sí, bueno, antes que nada quería agradecerles mucho por tomarse el tiempo, a ti, Jorge, y a Cintia por organizar esto. Me parece un movimiento muy bueno y el tratar de concientizar a las personas eh, sobre este tema. Y más ahora que se está haciendo bastante tendencia a este tipo de temas. Eh, bueno, yo soy estudiante de psicología, me gusta mucho el debate, aunque no poseo tanto conocimiento en ello. Y una de las cosas que quisiera ahondar es que
muchas veces em, no, ¿cómo es? No todo lo podemos explicar en la manera como es los hechos, digamos, en la medicina. La medicina podría decirse objetiva, pero el médico no lo es. No sé si me explico. Sí, sí, Por sí. ejemplo, un médico puede, en su deber, hace el juramento hipocrático, salva vidas, pero a la hora de aplicar la medicina, aplica el conocimiento que no le pertenece a él, aunque él lo haya descubierto, pero es como decir, lo descubrí y aquí está. Pero en la manera como interpretamos las cosas es como cambia todo. Por ejemplo, un argumento muy típico de los abortistas es decir, eh, de que los fetos son un grupo de células. Y es cierto, son un grupo de células, pero no por ser un grupo de células no significa que no sea un humano, o por lo menos, y un humano tal como nosotros lo somos, pero en plena etapa de desarrollo. Eh, entonces, básicamente lo que quería decir es que en parte importa mucho como la interpretación que se le dé al fundamento. Se Ujú. habla mucho como de medicina, pero también creo que es importante definir que, como dicen, ontológicamente, qué es un humano, o sea, qué es ser un humano. Y, Claro. ujú, y eso creo que es muy importante. Eh, 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 Hoy bien, este, otra cosa que también en un debate siento que no hay que saber para qué debatir. Es decir, las personas, como mencionaban ustedes, tienen cierta creencia o o sea, se sienten tan pertenecidos a cierta postura eh, por cierta razón. Y actualmente existe mucho eso hay muchas razones, pero en mi opinión personal siento que en parte muchas de las personas que están apoyando el aborto es por moda. Pero esa Claro, es mi opinión personal. claro. No, estoy muy de acuerdo, Guillermo, con lo que dijiste. Algo que les quisiera compartir también. O sea, yo en Alemania estoy en ingeniería bioquímica, pero gran parte de mi tiempo estuve en un laboratorio. O sea, yo soy creo que científico de profesión. Ahorita trabajo también en una empresa, pero gran parte de mi tiempo estoy en un laboratorio desarrollando productos. Y lo que les puedo decir es que la ciencia lleva el estandarte, lleva la bandera de que es lo más objetivo del mundo y que si la ciencia lo dice, es la verdad y no se equivoca. Y yo creo que no, me di cuenta a través de todos los años, bueno, de esos años que estuve allá y los que he estado aquí, que la ciencia, sí se llega a equivocar, es una herramienta excelente, pero sí se llega a equivocar y lo hemos visto claramente con el COVID. Cuando cantidad de veces que vimos que la OMS decía, no, no se contagia a través de las manos, no, sí se contagia a través de las manos, no, una vez que te da, ya no te puede dar. A ver, pues no que la ciencia sea muy exacta, o sea, la ciencia tiene un proceso, ya hay procesos donde la ciencia puede llegar a ser débil. Entonces, de Ujú. entrada, en efecto, sí, la ciencia es una muy buena herramienta, pero tengan cuidado. Y segundo, la ciencia se ha politizado. Así como todo hoy en día, ya vemos la NBA y la NFL cómo se ha politizado, pues bueno, la ciencia también se ha politizado. Y yo creo que siempre ha estado politizada, nomás que no lo hemos visto. O sea, un científico, cuando ya se le va a acabar el dinero y si no entrega resultados, ¿qué creen? ¿Que no va a sentir la tentación de ajustar un poquito el resultado o interpretarlo de una manera distinta para poder publicarlo? Claro, el científico es un humano antes de ser científico y claramente la ciencia se puede llegar a politizar.
Entonces, si el día de mañana sale un artículo científico diciendo que la ciencia dice que los humanos no empiezan hasta el mes 3, pues tengan cuidado, ¿eh? O sea, tengan mucho cuidado porque nuevamente la ciencia necesita tiempo, necesita progreso y a veces puede estar muy politizada. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo quiero dar... ¿Puedo? Bueno, ¿quién me va a preguntar? Bueno, Yo también si tengo una quieres... pregunta. Dale, pregunten, que lo mío es un aporte a una pregunta que hicieron hace un momento, pero pregunten ustedes primero. Ok, muchas gracias. Nada más quisiera hacer una pregunta un poco más general. Eh, ok, entiendo todos los puntos y muchas gracias por dar esta plática, pero ¿qué pasa cuando tienes dificultad para expresar esas ideas? ¿Hay alguna técnica que se recomiende cuando tienes dificultad para expresar las ideas que quieres? Claro, pues a ver, pues así como en la escuela, hay que estudiar. O sea, ahorita se dice fácil decir este argumento y decir el otro, pero en mi momento, cuando yo no sabía nada de esto, tuve que leer muchísimo. Muchas veces me tuve que callar. O sea, yo diría un consejo, que si no saben, no se lancen al ruedo. ¿Por qué? Porque van a afectar a la postura pro vida, honestamente, y ustedes no van a perder credibilidad poco a poco con sus amigos. Mejor digan, oye, este tema estaría muy bien debatir después. Y listo. Entonces yo creo que número 1, lean mucho, muchísimo, prepárense, vean videos. Y en lo que concierne al debate, ahí sí, no hay forma más que practicando. Yo les recomendaría que lo practiquen primero con amigos pro vida. O sea, díganle a uno, ponte como si fueras pro aborto, literalmente. Y practiquen. Sean rudos, o sea, uno con el otro, o sea, pero practiquen y a ver qué tal controlas la presión, qué tal controlas algún tipo de insulto, qué tal controlas que se pongan sentimentales, qué tal lo controlas. Y eso es con práctica, eso sí no hay otro, es practicando una vez. O sea, yo me acuerdo que pasaba y fracasé en el debate y pues es practicando. Y yo creo que por último, es la parte más difícil es irte todavía más arriba, más a lo general. ¿Cómo identificar los argumentos? O sea, esto creo que a mí se me puede dar un poco ya más rápido, pero porque he practicado mucho. Pero cuando tú hablas con alguien, rápidamente tienes que saber, oye, esto que acaba de decir es un argumento circunstancial, porque tiene esta característica. O esto que dijo después es un argumento ad hominem, definitivamente. O esto que dijo después es fundamental, porque mira, acude a esto y tiene este argumento y esta evidencia. Si ustedes pueden rápidamente en una conversación identificar los tipos de argumentos al mismo tiempo que estar escuchándolos, no, hombre, se les va a facilitar muchísimo las cosas. Pero Isaac no es más que con práctica. Lee mucho, ve muchos videos y practica. Y listo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ok, bueno, se les aconseja a las mujeres que, por ejemplo, si no quieren tener hijos, usen métodos anticonceptivos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esos grupos indígenas donde es mal visto que las mujeres usen protección y éstas tengan que recurrir a abortar? ¿Qué se hace en estos casos? Pues a ver, o sea, yo creo que así de entrada, creo que rápidamente es un argumento circunstancial, que no por eso pierde validez, es un argumento que yo creo que tiene que acudirse, o sea, tiene que, sí, tratar de resolverse. Pues yo creo que, número 1, si lo mencionas con pueblos indígenas, creo que es lo que estabas diciendo, pues es tratar de informar, definitivamente, tratar de informar de los beneficios tal vez de la protección al momento del acto sexual y también mencionar claramente que así como es protectivo, o sea, hay protección, hay un grado de error, ¿no? O sea, a veces esos métodos no son totalmente eficientes, tiene un porcentaje pequeño que no funciona. Entonces yo creo que de entrada, rápidamente sería información, poder informarlo de la manera correcta. Y eso se puede hacer a través de campañas desde el sector privado, a través de campañas del sector público, que es lo que yo creo que se debería hacer. Una buena educación sexual, abordando a la persona como persona, no nada más como ente que puede tener sexo.
Y tratar de explicar que si hay un alto rango de embarazos por falta de protección, tiene solución. Una es enseñando el tema de la protección, pero la otra, y eso se hizo en Coahuila, hicieron una prueba piloto en Coahuila, aquí en México, de qué pasa si la educación sexual la enseñamos no desde el punto de vista nada más de los anticonceptivos, pero desde el punto de vista antropológico. Es decir, vamos a enseñarles que en efecto, cuando tienes sexo, no solamente afecta tu parte biológica, o sea, puedes quedar embarazada, pero a los dos, tanto al hombre y a la mujer, les puede afectar psicológicamente, les puede afectar emocionalmente y tiene otros efectos. Cuando una persona tiene sexo, no nada más tiene el acto sexual y se acabó. Muy probablemente hay emotividad, hay pasión. Si solamente la quería o lo quería por el acto sexual, queda un daño psicológico. Y yo creo que si, aparte de explicar esos efectos, enseñas la parte trascendental, es decir, que normalmente el sexo se usa, es utilizado para la formación de una familia, yo creo que los jóvenes tienen una percepción totalmente distinta. Entonces se instauró este programa que enseñaran de educación sexual de esta manera en Coahuila y solamente en los primeros 6 meses de enseñar este programa, la tasa de embarazos jóvenes creo que era del 13%, ya me corregirán si estoy incorrecto, pero bajó a la mitad, a un 6%. Esto no se logró ni en Londres, ni en Washington, ni en California, que repartían condones al por millón. No se lograba. Y lo lograron cambiando el enfoque que le daban al acto sexual. Algunos coincidirán con esto, otros no, pero la prueba está ahí. O sea, la tasa de embarazo se redujo un 50% de embarazos jóvenes. Entonces, pues bueno, son sugerencias que yo podría dar, pero sí, es un problema complejo, más que todo cuando hay personas que tienen otro tipo de creencias, pero no creo que justifique el abortos clandestinos, por ejemplo. ¿No hay alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Cómo puedo cambiar de tema? Por ejemplo, yo como una persona de 15 años tengo demasiados amigos pro vida. No, pro aborto, discúlpeme. Sobre todo amigas. Bueno, hay algunos que sí llegan a ser pro vida, pero por ejemplo, cuando trato de debatir con ellas o hablo sobre el tema, generalmente se pasan por el tema circunstancial y cuando le tratas de poner algo fundamental es como que te devuelven al circunstancial y te devuelven y te devuelven y te siguen hablando de eso. Y claro, como ustedes mencionan, claro, no pierde validez que sea circunstancial y hay que mencionarlo, pero claramente el debate es preferible que tenga un enfoque fundamental, así cómo puedo cambiar de así el tema. Va, pues, a ver, las técnicas que yo utilizo son a veces ejemplos hipotéticos o ejemplos, argumentos que se llaman, son estos que te vas a los extremos, como extremistas. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho usar es el de cuando no hay congruencia en ideas.